un joven inquieto de Villafranca de Ordicia que un buen día decide seguir un sueño. Como todo joven, era un joven lleno de sueños y de aventuras. Y un paisano suyo, cercano, le propone viajar con él hacia las islas del Poniente, hacia las islas de la especiería. Y entonces Urdaneta se embarca con Juan Sebastián Elcano desde el puerto de La Coruña. En los largos meses de travesía, pues seguramente Urdaneta aprendió muchas cosas de la propia boca de Juan Sebastián Elcano. Al morir Juan Sebastián Elcano, en el testamento, pues deja una serie de cosas a Andrés de Urdaneta. Cosas curiosas, dice, le dejo unos quesos, le dejo aceite, le dejo un manto. Ahí está el testamento de Elcano en el archivo de Sevilla. Y ahí, en ese testamento, ahí está la firma de Andrés de Urdaneta. Elcano muere. La expedición continúa con muchos avatares porque es una de las expediciones, la expedición de García de Loaysa es una de las expediciones más desgraciadas de todas las que organizó el Imperio Español. Llegan a las Molucas y entonces ahí durante 10 años Urdaneta está luchando para defender la españolidad de las Molucas en contra de los portugueses. A partir del momento en el que hay que poner una prolongación de la línea de Tordesillas, ese meridiano de Tordesillas que dividía el mundo entre portugueses y españoles, al darse la vuelta completa hay que prolongarlo, hay que trazar un antimeridiano, pero la longitud no se controlaba todavía, con lo cual era complicado trazar en el otro lado del mundo una línea. Y allí estaban precisamente las Molucas, que era el lugar donde se traían las especias, un lugar el más preciado del mundo quizás en ese momento. Para evitar la guerra con Portugal y por razones de diplomacia y porque el rey Carlos I se casa con una portuguesa, Isabel de Portugal, al final se va a llegar a un acuerdo comercial y el rey retrovende las Molucas a Portugal. Fue el Tratado de Zaragoza de 1529, por lo cual España le vendía los derechos a Portugal de la totalidad de las Islas Molucas, a cambio de 350.000 ducados de oro. En las Molucas un buen día les llega la noticia y dice, en fin, no perdáis el tiempo porque las Molucas ya no son vuestras. ¿Cómo que no son nuestras? Sí, el emperador Carlos V ha hecho en Zaragoza un tratado y se las ha vendido a los portugueses. Pero durante todos esos años, Urdaneta, que era un joven listo e inquieto, pues se dedica a estudiar las corrientes marinas y se dedica a estudiar los vientos. Experimenta también pues, fracasos de otras expediciones. Desde México llega la expedición de Grijalva. Y esta expedición de Grijalva, que la reciben con gran alegría, es una expedición que manda Hernán Cortés desde México, precisamente a tratar de recuperar los supervivientes de esta expedición de Loaysa. Entonces, Hernán Cortés tenía esta preocupación de qué habrá pasado con estos. Entonces, los manda a rescatarlos desde México. Entonces, la expedición consigue ir, porque ir desde México para allá dejándose llevar por la corriente era fácil, pero el problema era volver. Y entonces, pues esta expedición, como Loaysa no había sabido volver, Grijalva tampoco sabe volver. Hace 2 intentos, pero los 2 intentos fracasan. La expedición de Villalobos, que pasa lo mismo, intenta volver y no consigue volver. Entonces, Urdaneta, por decirlo de alguna manera, aprende de los errores ajenos, de los errores de estos otros. Y la propia expedición de Loaysa, que, dadas las condiciones de los barcos, le es imposible volver. Entonces, todo esto le queda muy grabado a Urdaneta. Y Urdaneta tiene también el mérito de ser un hombre que escribe. Urdaneta es un hombre que lleva un diario del viaje. Él ha escrito una relación del viaje. Entonces, él va anotando cosas, va escribiendo cosas. Entonces, de las Molucas vuelve a Goa, de Goa vuelve a Lisboa. Pero el pobre, al volver a Lisboa, ¿qué pasa? Pues al volver a Lisboa, aunque los españoles ya eran amigos teóricamente de los portugueses, pero no del todo amigos.
ya había un embajador de España en Lisboa, pero al llegar a Lisboa a Urdaneta le quitan todos sus papeles y todos sus mapas. O sea, a Urdaneta le quitan sus papeles, su diario y sus mapas. Y el embajador de España en Lisboa le dice: joven, lo que mejor puedes hacer es ir para tu tierra, para el País Vasco. Tuvo que salir de Lisboa tan a punta de caballo que en Lisboa deja a su hija. O sea, porque entre las cosas que trajo de las Molucas, Urdaneta se trae a una hija que había tenido con una indígena en las Molucas. Entonces, esa hija es recuperada y él después, cuando abandona España, pues la deja al cuidado de su hermano en Villafranca de Ordicia, y hay constancia de que esa hija después se casó, tuvo herederos y tal. Entonces Urdaneta, a uña de caballo, pues deja Lisboa y se viene aquí a Valladolid a dar cuenta a la corte de eso y a decirle pues que le han robado toda la documentación. Bueno, Urdaneta después se embarca de nuevo. Era un hombre ciertamente que el mundo le era pequeño, y entonces decide embarcarse hacia México de nuevo. Urdaneta entra en el convento de San Agustín de México. Urdaneta se ordenó sacerdote, se hizo agustino y era profesor en el seminario en México. ¿Qué había ocurrido mientras tanto? Pues mientras tanto había ocurrido que se habían unido la corona de España y la corona de Portugal. Los papeles de Urdaneta habían llegado a manos de Felipe II. En 1559 Felipe II escribe una carta dirigida a Fray Andrés de Urdaneta. ¿Y qué le dice un rey a un fraile? Bueno, pues este rey le dice al fraile, más bien al marino, pues que dice, según dicen, o sea, Felipe II tiene conocimiento de lo que sabe Urdaneta. Y entonces Felipe II toma nota de que Urdaneta dice que él es capaz de hacer volver a los barcos desde Filipinas a México. Y él, que ya tenía unos 65 años, con un gran empuje y renovado espíritu, empezó a planear esa expedición. Y entonces, desde el año 1559 hasta 1564, se organiza esta expedición. Urdaneta es el que escoge como jefe de la expedición a Legazpi, que era también un paisano vasco suyo, de un pueblo de al lado, y conocido de él. Y él es el que escoge el personal. Es Legazpi y es el fraile Urdaneta, el cosmógrafo, aventurero, un personaje también. Es que son personajes increíbles. Zarpan desde México, desde el puerto de Navidad, con dirección prácticamente secreta. De hecho, se lee cuando están ya en alta mar, y Miguel López de Legazpi lee las órdenes a la tripulación. No van a las Especias, van a las Islas Filipinas. En el año 1565 llega la expedición de Legazpi-Urdaneta, y al llegar a Cebú, pues los habitantes de Cebú ven esos barcos y echan a correr, se marchan. Entonces los españoles bajan y los soldados se ponen a husmear en las viviendas, que eran viviendas, el Bajay Cubo, viviendas de nipa, viviendas de caña, de bambú. Y en una de esas casas encuentran la imagen del Santo Niño de Cebú. Esa imagen la encuentra un marino de Bermeo, se llamaba Camuz. Ese marino de Bermeo encuentra la imagen y va y se la presenta primero a Legazpi y después a los frailes agustinos. Y toda la expedición hacen un juramento de, a partir de entonces, celebrar una fiesta en honor del Santo Niño. Y ese Santo Niño, Jesús, queda en custodia de los agustinos desde entonces. Se construye primero una pequeña iglesia de caña y nipa, y pues poco a poco la actual basílica, es la tercera construcción que se hace, que la hace un padre que se llama el padre Albarrán, en el siglo XVIII, y ahí es donde se venera todavía hoy esta imagen del Santo Niño de Cebú, llevada por Magallanes. ¡Viva Señor Santo Niño! ¡Viva Señor Santo Niño! Y tras unos meses, pues dan la vuelta
y el tornaviaje se culmina el 8 de octubre de 1565. Él sabía que tenía que navegar a un paralelo norte, cuanto más cercano al paralelo 40 mejor, para que en efecto los vientos y las corrientes fueran propicias para llegar por fin a la costa oeste de los Estados Unidos, en torno a California, y luego bajar hacia lo que hoy es Acapulco. El mismo Urdaneta es el que insiste que sea Acapulco el puerto de salida y de entrada de esos galeones. Y conseguido el tornaviaje, pues es cuando al año siguiente sale ya el primer galeón de vuelta que sigue la ruta que inaugura Urdaneta, que será la ruta seguida durante 250 años por los galeones de Manila o galeón de Acapulco, o también llamado galeón de la China. Muy poco después, en 1571, Miguel López de Legazpi funda la ciudad de Manila, y desde esa bahía, que es una de las más propicias para iniciar una ruta comercial en los barcos de vela, y por fin se pueden mantener unas relaciones comerciales a través del Pacífico.